Hoy vamos a aprender en este video cómo superar el miedo a la muerte propia o de un ser querido. Dios te bendiga inmensamente, soy Saidlubi Salazar y pues sí, en este video quiero enseñarte cómo superar el miedo a la muerte propia o de un ser querido. Sé que este tema es motivo para muchos de angustia, de miedo, de incertidumbre, de temor y sé lo que es sentir eso porque yo también lo viví. Acá te voy a dejar un video contándote cómo yo viví ese tiempo teniéndole mucho miedo a la muerte o teniéndole miedo al sufrimiento. Pero gracias a Dios ya superé esto y esto es lo que te voy a enseñar hoy acá en este video. Acá yo no te vengo a enseñar ni psicología, ni misticismo, ni pensamientos profundos, ni enseñanzas de religiones extrañas. Acá yo te vengo a enseñar las palabras de aquel que venció a la muerte en la cruz del Calvario. Aquel que solamente es el único que nos da ante este miedo palabras de esperanza, de fe, promesas de vida eterna, amor y todo lo hermoso que nosotros necesitamos en medio de este miedo. Hoy que estamos viviendo esto que si el coronavirus y además de que ya nosotros sabemos que como seres humanos nuestro cuerpo físico muere. Estas palabras no son mías, estas palabras son de aquel que venció a la muerte en la cruz del Calvario y su nombre es Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que sin más, comencemos. Quiero comenzar diciendo que una de las causas del miedo es la falta de luz. Y una de las cosas que Jesús te da y quiere darte es luz, su luz. Voy a leerte Juan capítulo 8, versículo 12 y dice lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Andar sin luz es andar en tinieblas, no creyéndole a Dios, sino creyendo las enseñanzas del mundo, que son tan engañosas. Religiones que enseñan que si rituales, que si no sé qué cuestiones, para que el alma entre a un túnel de luz y no sé qué cuestión. De verdad que los seres humanos no quieren creerle a Dios, no quieren creerle a su Hijo, pero sí quieren creer en estas supersticiones y cosas extrañas que lo que hacen es que las personas se hundan más en esas tinieblas, en la ignorancia de lo que realmente Dios nos quiere enseñar. Primeramente sí existe el cielo y el infierno, ya que nosotros somos seres pecadores. Desde el principio de la creación, uno de los mandamientos, el único que había para ese momento y que Dios le dio a Adán y a Eva, era que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que ciertamente comieran de ese árbol, morirían. Eso fue lo que sucedió y hasta hoy vemos, hasta el sol de hoy, vemos que los seres humanos morimos. Por el pecado entró la muerte. El pecado es simplemente desobedecer a Dios, desobedecer esos mandamientos tan hermosos que Dios nos da a nuestras vidas para preservarnos del mal, para guardarnos del mal. Entonces, entendiendo esto de que nosotros somos pecadores y que necesitamos a un Salvador, ese Salvador es Jesús, ya que nuestro Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados y fue resucitado al tercer día para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, sino que tendrá la luz de la vida. Viene el conocimiento, viene el que uno sienta ese deseo de conectarse nuevamente con Dios, de reconciliarse con Dios y de reconocer que somos seres pecadores y que necesitamos arrepentirnos y que necesitamos esa luz de Cristo para que nosotros podamos tener acceso a esa vida eterna que Dios nos promete a través de su Hijo Jesús. Algo que nuestro Dios Todopoderoso también nos da para vencer este miedo es el amor y la fe. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que si existe esta promesa de vida eterna, no hay absolutamente nadie, no hay ninguna religión que prometa que existe la vida eterna y que podemos estar en esa vida eterna bien. No así como otras religiones y enseñanzas locas que dicen por allí que necesitamos seres de luz, que necesitamos la luz. La única luz que necesitamos es la de Cristo. Es la luz del Hijo de Dios. Además, que en medio de este miedo, Dios nos da su amor. ¿Y qué nos da el amor? El amor nos da esa paz, la paz de Cristo. De hecho, la misma palabra de Dios nos enseña que el amor cubrirá multitud de pecados.
De tal manera Dios nos ama, a pesar del pecado, a pesar de la maldad del hombre, dio a su Hijo para que pagara ya por esos pecados. Y el que cree ya en Jesús, pues tiene acceso a esa vida eterna. Mira lo que dice Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice también la misma palabra, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ciertamente cuando nosotros escuchamos estas palabras, en nuestro interior corren ríos de agua viva, porque aquí Dios nos está diciendo que si realmente de todo corazón nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en su Hijo, creemos en esa obra redentora, creemos en esa labor que nuestro Señor Jesucristo hizo, nosotros pasamos de muerte a vida eterna, porque existe la muerte espiritual, y para poder pasar de muerte a vida necesitamos de la resurrección, y esa resurrección solamente nos la da Cristo, pero ya te voy a hablar de esto. Quiero leerte 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9, y dice lo siguiente, escucha. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hoy en día esto es lo que necesita el ser humano, la salvación de su alma, tener el conocimiento de que nuestras almas necesitan ser salvadas. Por eso es que dice el Señor que dentro de nuestro ser correrán ríos de agua viva. Aquí también estamos reconociendo que nosotros somos pecadores. ¿Y qué es lo que sucede después entonces que nosotros creemos en Jesús? Pues ahora nosotros tenemos esta esperanza de vida y nosotros comenzamos a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida alejada del pecado. Obviamente que en el cuerpo sí, nosotros podemos seguir pecando, pero ahora teniendo la luz, teniendo el conocimiento, escudriñando la palabra, conociendo cuál es la voluntad de Dios, entonces nosotros nos esforzamos por medio del Espíritu Santo, que nosotros lo recibimos en el momento de creer en Jesús, y por medio de este poder, por medio de la fuerza de Dios, nosotros podemos mantenernos alejados del pecado. Y además que vamos viviendo una felicidad por esta esperanza, por estas promesas que el Señor nos da. Y esto se refiere a predicar también el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. El Evangelio es esto, todo esto que dejó nuestro Señor, de que nosotros debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y llevar este mensaje de que existe una promesa de vida eterna que solamente la podemos tener a través de nuestro Señor Jesucristo. Mientras nosotros estamos vivos, estamos en esta esperanza, que aunque no hayamos visto a nuestro Señor que va a venir, tiene una segunda venida, y en esta segunda venida es donde nosotros tenemos esta esperanza de que vamos a ser resucitados con Él. Aquí lo importante, teniendo esta esperanza y teniendo este consuelo, a pesar de la tristeza que causa el que nosotros muramos, el saber que nosotros podemos morir y apartarnos de nuestros seres queridos, o de las personas que han creído en el Señor y que también van a morir, que se van a ir, nosotros recibimos ese consuelo que le dio nuestro Señor Jesucristo a las hermanas de Lázaro cuando fue resucitado. Es un consuelo que nos dice que a pesar de nuestra tristeza, que lo vamos a vivir porque estamos en este cuerpo, ya tenemos esta esperanza viva, y por eso es que podemos seguir viviendo la vida con gozo, a pesar que en medio de haya tristeza, ya no existe esa incertidumbre, sino existe una firmeza, una fe, una creencia de que vamos a ser resucitados. Y aquí es donde Jesús nos da lo más maravilloso de todo esto, la resurrección, promesa de resurrección. Juan capítulo 11, versículos del 25 al 27 dice lo siguiente: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Como venía diciendo, estas palabras se las dijo Jesús a una de las hermanas de Lázaro, que estaba muy afligida, que estaba muy triste luego de que Lázaro había muerto. Lázaro murió creyendo en Jesús, creyendo que Él era el enviado, el Hijo de Dios. Sin embargo, ya estaba escrito que esto iba a suceder, de que Jesús cuando llegara, que estuviera en la tierra, iba a resucitar muertos, iba a sanar a enfermos, iba a perdonar pecados. Y hasta el sol de hoy Jesús lo sigue haciendo. Mientras nosotros tengamos vida, tenemos esta esperanza de creer en Jesús. Entonces mira estas palabras poderosas. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Armando Alducin, el doctor Armando Alducin, si no lo conoces, te invito a que lo busques en YouTube. Este hombre que es un siervo del Señor y que conoce las Escrituras y que predica la palabra de Dios, una vez dijo, si Jesús dijo esto, de que Él es la resurrección y la vida, y esto es mentira, pues entonces es el loco más grande de la historia, porque no hay ninguna religión, no hay ningún ser humano, no hay absolutamente nadie que nos prometa que nosotros podemos tener vida eterna. Solamente nuestro Señor Jesucristo nos da estas palabras y no son mentiras, son la verdad. Él mismo es la verdad. Para ir finalizando, quiero leerte Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 14, y dice lo siguiente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aquí nos está diciendo esto. Sí, ¿por qué la gente vive con miedo? Porque la gente vive creyendo, como ya lo he venido diciendo, las religiones dicen, condenan, las religiones te dicen que tienes que hacer 1.200.000 cosas para que tú puedas encontrar una mínima luz, enseñan de que las almas quedan en penas aquí en la tierra y que necesitan hacer no sé qué cuestiones y no sé qué cosas. Todas estas enseñanzas vienen gracias a alguien que es el enemigo de Dios y se llama Satanás. Y dice la palabra que él es enemigo de Dios y es padre de mentira. Todas estas cosas son mentiras. Aquí nuestro Señor nos está diciendo que todo aquel que en su vida cree en Jesús y muere, tiene la resurrección junto con Jesús. Y habla aquí de los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Aquellos que insisten en vivir en las tinieblas, que no quieren recibir la luz de Cristo, que no quieren arrepentirse de sus pecados, sino que quieren seguir viviendo en su maldad, seguir viviendo la vida viva a la pepa, como dicen por ahí, separados de Dios. Y como dicen las mismas escrituras, separados de Dios nada podemos hacer. Tenemos que reconocer que somos seres pecadores y que este cuerpo físico tiene que morir. De hecho, la palabra dice, no temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino más bien, y después ya no pueden hacer nada, sino más bien temed a aquel que puede condenar al alma y al cuerpo en el infierno. El infierno es real. Entonces, el infierno no es para que nosotros vivamos con un miedo, ¿sí? O que tengamos incertidumbre de él. Sí existe y es real, pero más grande es la misericordia de Dios, más grande es el amor y la salvación de Dios, que aún mientras tú vives y escuchas estas palabras, puedes vencer el miedo, y es por el poder de Dios y de su Hijo Jesucristo. Así que esto es todo por el día de hoy. Así que espero que en el nombre de Jesús estas palabras hayan llegado a tu vida y que en el nombre de Jesús tú puedas vencer todo miedo. Paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo todos los días de tu vida. Amén. Y nos vemos en un próximo video. Bye.